Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu presencia. Te alabamos, Dios mío, te alabamos, te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Te adoramos, Jesús. Padre amado, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Colocamos nuestras vidas, Señor, todo nuestro ser interior delante de ti, Señor. Nos humillamos, Señor, y presentamos nuestros cuerpos como sacrificio agradable a ti. Señor, como sacrificio, porque sabemos que tenemos que dejar muchas cosas que a ti no te agradan, Señor. Porque sabemos que tenemos que retomar lo que a ti te agrada, mi Dios Todopoderoso. Ciertamente tu palabra dice, Señor, toma mi carga que es ligera y lleva mi yugo que es fácil de llevar. Y realmente es fácil, Señor, porque tu yugo y tu carga se resumen en la obediencia a tu palabra, Señor. Y también tú nos dices en tu palabra, mi Dios Todopoderoso, que no colocas delante de nosotros una prueba mayor que la que podamos soportar, una tentación mayor que la que podamos soportar, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es imposible para ti, mi Dios Todopoderoso. Nada es imposible para ti, Señor. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente por cuanto tú todo lo sabes, todo lo sabes. Omnipresente por cuanto tú estás en todas partes. Y omnipotente por cuanto tú eres todopoderoso para hacer todas las cosas. Señor, gracias por atributos tan maravillosos, inexplicables, inentendibles para nuestra mente finita. Gracias, porque esos atributos, todos ellos los has puesto a bendecir al hombre. Señor, y lo único que tenemos que tener es fe como un granito de mostaza, dice tu palabra. Señor, ayúdanos con nuestra fe para poder alcanzar todas las promesas que tú extiendes amplia y amorosamente para cada uno de nosotros. Ayúdanos con nuestra fe, Señor. Ayúdanos con nuestra obediencia, mi Dios Todopoderoso. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque aunque no entendemos la magnitud de tu benevolencia, de tu amor y de tu poder, sí podemos decirte gracias, gracias, porque lo tenemos aquí. Porque lo tenemos aquí. Y solamente tenemos que creerlo. Gracias, Señor. Porque no necesitamos saber cómo. Lo único que necesitamos es saber que tú eres real y que tú lo haces todo. Señor, que donde no hay amor, tú das amor. Que donde hay destrucción, tú construyes. Tu palabra dice que el universo estaba desordenado y vacío y tú viniste a restablecer todas las cosas. Y si eso hiciste con un universo tan grande, ¿qué no puedes hacer con nuestras vidas, Señor?
Todopoderoso, que podamos entregar toda nuestra humanidad delante de ti, Señor, que podamos aceptar y permitir que tú trabajes con cada uno de nosotros como ese alfarero precioso que destruye las vasijas y las haces nuevas con todas las cosas nuevas. Señor, solamente te pedimos que podamos desde el interior de nuestro ser entregarnos a ti, Señor, entregarnos a ti. Que permitamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú haces nuevas y perfectas todas las cosas. Por tu palabra, tú lo haces todo nuevo, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias por cada miércoles, cada domingo, cada viernes, cada día, Señor, que podemos reunirnos a hablar de tu palabra, a aprender de tu palabra, a escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los maestros, pastores, líderes que tú colocas, Señor, para que nos enseñen y nos instruyan. Aunque, Señor, la decisión es nuestra, tu palabra, dice la Biblia, que no vuelve atrás vacía nunca, sino que hace para lo cual tú la enviaste, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta noche que tú abras los ojos y los oídos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque aún todo lo que afecta a nuestra vida, que fue recibido en el vientre de nuestra madre, que fue recibido en nuestra niñez, en nuestra infancia, todo ello, Señor, tú lo tomas en tus manos y lo haces nuevo. Y nos das un nuevo nacimiento para la gloria y honra de tu nombre. Somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú nos moldees, mi Dios Todopoderoso. Llévate toda opresión, toda tristeza de nuestras vidas. Todo malentendido, Señor, te lo entregamos en esta noche. Todo lo que malentendemos de nuestro prójimo, te lo entregamos en esta noche. Y te presentamos nuestra vida para que tú ministres conforme a tu infinita gracia y a tu infinito amor en las áreas en que estamos afectados, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque por tu palabra, Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Y cada ser viviente lo creaste con tu palabra. Tú dijiste, hágase, y fue hecho. Tú dijiste, Señor, hágase la luz, y la luz se hizo. Tú hablaste, Señor, y dijiste, hágase los mares, y se hicieron los mares. Hágase las tinieblas, la oscuridad, y se hizo la oscuridad. Señor, si todo el universo fue hecho por tu palabra, ¿qué no puede hacer tu palabra en nuestras vidas? Cuando la aceptamos, la ponemos por obra, la leemos, la escudriñamos, la creemos, la recibimos con un corazón enseñable. ¿Qué no puede hacer tu palabra? Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, y sabemos que si tú dices todas las cosas,
están incluidas la paz, el amor, las finanzas, la vivienda, el comer, el vestir, todo está incluido en tu amplia palabra, Señor. Que podamos inclinar nuestro oído y todos nuestros sentidos a tu palabra, porque por tu palabra en cada uno de nosotros serán nuevas, hechas todas las cosas, en el nombre de Jesús. Recibimos esta noche la enseñanza, Dios mío, y solamente te pedimos, mi Dios, que salgamos de este lugar con la firme determinación de poner por obra lo que tú nos vas a enseñar en esta noche. Gracias, mi Señor. Te entregamos este tiempo para recibir la instrucción que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Estaba yo meditando, recordando que en los tiempos cuando yo vivía en las tinieblas de este mundo, en ningún momento me imaginé que el Señor me iba a tener que enseñar su palabra. Eso no cabía en ningún lugar en mi cabeza ni en mi corazón, porque algo impensable. Cuando uno está en las tinieblas es impensable creer o saber que Dios un día te puede traer a sus ángeles, te puede traer en su presencia, te puede enseñar, te puede formar, te puede cambiar, te puede transformar. Entonces, cuando uno llega a ese extremo en el camino del Señor y uno mira atrás, desconoce la persona que uno era. Yo desconozco la persona que yo fui sin el Señor, no lo conozco. ¿Será que yo era así de verdad? Porque no conozco a esa persona. Yo digo, wow, Señor, de verdad que tú eres bueno, eres real. Porque para muchos que me conocían era impensable, era imposible de que yo fuera lo que el Señor hizo de mí hoy. Era impensable. Hay personas que yo encuentro y, por ejemplo, mi tío vino hace poco a visitar a Miami, pero me llamó por teléfono. Me dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Yo le dije, nada. Dice, escuché que ahora tú eres pastor. Yo dije, bueno, sí, pero ¿qué fue lo que te pasó? Dije, a mí no me pasó nada, solamente tuve un encuentro con el Señor y Él cambió mi vida y ahora estoy dando por gracia lo que por gracia recibí. No sé, Él dijo, si lo hubiese pensado. Y muchos de nosotros podemos, si tomamos un momento a meditar de qué era nuestra vida antes, de verdad que Dios es bueno y todo lo bueno proviene de Él. En esta noche vamos a entrar en una lección nueva, una lección que nos va a permitir entender muchas cosas que a veces no entendemos y lo cualificamos según nos han enseñado. Pero la palabra de Dios nos muestra ciertas cosas que se manifiestan delante de nosotros, de nuestros ojos, y que hoy por medio de la palabra vamos a poder distinguirlos. ¿Ven? La lección de hoy se trata de la liberación de opresiones malignas. ¿Sí? Y para poder entender esos principios tenemos que tener el entendimiento, pedirle a Dios que hable tu
y pensamos que un comportamiento es debido a ciertas cosas, pero que en realidad son opresiones malignas que a causa de las manipulaciones y de las estrategias del enemigo de nuestra alma venimos a sufrir esas opresiones que son malignas. En la lección anterior aprendimos en la lección 6, aprendimos como vistiéndonos de la armadura de Dios podemos vencer la tentación de Satanás y sus huestes. Vamos a considerar en esta lección algo más sobre esos huestes espirituales. Veremos algunas maneras en que oprimen al ser humano, pero también cómo podemos ser victoriosos y libres de esas opresiones malignas. Entonces, para darle inicio a esta lección de hoy, vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Y ahí, en ese pasaje de la Biblia, se menciona los ministerios de Jesús. 9, capítulo 35. Quien dijo amén, por favor que lo lea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Okay. ¿Cuáles son los ministerios que hemos visto ahí en ese pasaje? De sanación, Sí, de sanidad, predicación y enseñanza. Enseñanza, predicación y sanidad. Amén. Son tres ministerios que Jesús manifestó en este versículo de la Biblia, que todos nosotros deberíamos de estar ocupados en esas cosas, de predicar la palabra de Dios, no en un púlpito, no es necesario ser un púlpito. Tú puedes predicarle la palabra o evangelizar a una persona, es predicarle la palabra, es predecirle lo que la palabra dice sin que él haya hecho un escudriñamiento personal de la palabra, ¿verdad? Y la palabra, cuando es predicada, trae sanidad, porque ¿qué hace? Trae liberación también, porque la palabra empieza a darnos entendimiento, a abrir nuestra mente, a darnos a conocer cosas que antes no conocíamos, y eso empieza a traer en nosotros una revolución. Se está haciendo una revolución dentro de nosotros, y en esa revolución pues hay muchas sanidades que se hacen y hay muchas liberaciones que se hacen, porque dice la palabra en Oseas que el pueblo de Dios perece porque, entonces si adquirimos conocimiento, ¿qué pasa? Ya ese poder que nos hacía perecer desaparece. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces la palabra, al llegar a nuestros corazones, causa un impacto, y en ese impacto que nos causa, entonces empieza a suceder cosas que antes no podían suceder por cuanto no había conocimiento en nosotros, y por la falta de conocimiento entonces eso nos hacía perecer en ciertos aspectos de nuestras vidas. Amén. Entonces Jesús empezó su ministerio de esta forma, de acuerdo a Mateo, recorriendo las ciudades y las aldeas. ¿Y qué nos dice eso? No dice, mira, fíjate que la palabra no dice que Jesús recorría los púlpitos.
acá el micrófono, porque no todos se ponen ahí para evitar el caminar. No me acuerdo. Buenas noches, Dios le bendiga. Como dice el pastor, sí es cierto, nosotros donde vamos, caminamos con lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dejado. Hace poquito estuvimos, el pastor y yo, por ahí, no quiero decir, la gloria es para Dios siempre, pero en el momento que nos iban a atender, había la señora que estaba en el front desk, se tardó como 5 minutos para llegar a atendernos, entonces, bendito sea Dios. Entonces ella estaba caminando agachadita y daba un pasito, cada minuto daba un pasito, cada minuto daba un pasito, y nosotros pudimos ver que ella estaba enfermita. Entonces nosotros estábamos ahí por otra razón, por otra persona, y no me gusta decirlo, pero bueno, después fuera de aquí, de radio y de, yo lo digo. Pero tenía una necesidad tan grande de recibir una palabra, de que oraran por ella, que cuando nosotros la vimos, el pastor le preguntó, ¿está bien? Le dice, ay, que me duele, que esto. Entonces le hicimos la pregunta, ¿quiere que oremos por usted? Inmediatamente ella sacó sus 2 manitas por un hoyito que hay en el cristal, por el hoyito que estaba debajo, como cuando uno está en el banco. Y ella sacó sus 2 manitas, pero rápido las sacó, las 2. Y yo, sí, yo quiero. Y nosotros oramos por ella y le presentamos el plan de salvación y todo eso. Pero a los 2 días también volvimos, ¿verdad? Al mismo lugar. Teníamos que volver a acabar de resolver. Y entonces vemos a la señora caminando derechita, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos a la señora caminando derechita, entonces ahí pidió el número y todas esas cosas. Y lo digo porque a veces nosotros quizás no nos vamos en grupo para evangelizar, pero donde nosotros pisamos, estamos evangelizando. Porque Dios nos muestra la necesidad de cada persona en el momento. Y si nosotros le decimos una palabrita con cariño, ellos solitos piden la oración y ellos solitos piden a grito, como pidió esa señora, que oraran por ella. Incluso aceptó el Señor ahí mismito. Para nosotros fue una noche, fuimos a una cosa y el Señor nos tenía otra preparada. Amén. Entonces 2 días después, pues esa señora estaba libre de ese dolor que le tenía agobiada, y la gloria sea para Dios. Pero quién sabe por qué ella estaba así, pero en el momento en que tuvo esa experiencia, porque cada vez que nosotros nos topamos con una persona es una experiencia nueva por esa persona, porque en nosotros la persona ve algo que no conoce, ¿verdad? Entonces se le arma la sed o el hambre de una vez, y ella quería recibir más, ella quería más, hasta antes de nosotros irnos, ella otra vez nos pidió oración. O sea que es una persona que deseosa realmente de conocer, de saber de Dios, y pues Dios se glorificó en ese momento por amor a su nombre. Amén. Por amor a su nombre. Mateos 8:16. ¿Cuál es el cuarto ministerio de Jesús? Según Mateo 8:16. Amén. Léela, hermana. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Entonces, fíjese que Jesús no estaba diciendo ¡fuera! Predicó la palabra. Trajo la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Conoceréis la verdad, y la verdad hará ¿qué? Entonces, ¿por qué medio vamos a traer la verdad? Por medio de palabras.
gritos así o vamos a exponer la palabra en todo su contexto y en toda su verdad? Porque tenemos que entender algo muy importante. La palabra de Dios por muchísimos años han tratado de ocultarlo, bajo aún amenazas de que si nosotros abriéramos la Biblia para leerla y vamos a volvernos locos. Porque la palabra de Dios tiene el poder de libertarnos, de sanarnos, de hacer tantas cosas en nuestras vidas, que al enemigo de nuestra alma no le conviene que nosotros abramos la Biblia. Por lo tanto lo ocultó, y después cuando había que traer un mensaje lo traían en un idioma desconocido que es el latín. O sea, por muchos años han tratado de manipular la palabra, o taparla, o esconderla, o ocultarla para que no llegara a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque la palabra tiene poder para hacer lo que está diciendo ahí Mateo 8:16. Entonces, si en algún momento nosotros entendemos que estamos atrapados en una condición de vida, es por falta de conocimiento. Si estamos atrapados en una condición de vida, es por la falta de la verdad. Entonces, tan pronto que empezamos a buscar la verdad, se empiezan a desatar muchas cosas. No es que yo voy a decir, yo desato en el nombre de Jesús. No, yo tengo que traer la palabra para que se desate toda ligadura y que toda obra del diablo quede expuesta, porque la verdad, eso es lo que hace, que expone, esparce las tinieblas. Amén. La palabra es luz, y la luz tiene el poder para esparcir las tinieblas, para exponer a la mentira. Amén. Entonces nosotros debemos de tener un comportamiento que sea guiado por medio de la palabra de Dios. Amén. No es decir y repetir lo que oímos y que no tenga ningún impacto realmente en la vida. Amén. Cuando los 70 fueron enviados, ellos regresaban contentos y decían, Señor, en tu nombre. Pero para poder expulsar demonios en el nombre de Jesús, yo me imagino que ellos tuvieron que hablar de Jesús y de decir quién es Jesús. Todo lo que estaban, dice en el libro de Juan, que un pueblo, yo creo que es Mateo, que un pueblo asentado en lugares de tinieblas, luz les resplandeció. Amén. Luz les resplandeció. ¿Dónde estaban? En tiniebla. ¿Y qué fue lo que les sacó de las tinieblas? La luz. ¿Qué fue lo que me sacó a mí de las tinieblas? La luz. ¿Qué fue lo que me hizo libre de todo lo que me agobiaba en mi pasado? La luz. La luz de Cristo. Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos cubiertos por las tinieblas de este mundo. Porque hay un príncipe que reina en las tinieblas. Y ese príncipe entonces trata siempre por medio de sus estrategias, porque no tiene poder, pero sí es astuto, es malicioso. Entonces él trata por todos los medios de mantenernos fuera de la verdad. Y cuando algunos queremos leer la Biblia, nos entra un sueño que no entendemos. Léela. Amén. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en religión de sombra
de muerte luz les resplandeció. En región, hermana. Y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Amén. Amén. ¿Dónde estaban sentados en sombra de qué? O sea, estaban asignados para ser condenados. Y luz les resplandeció. Y cuando la luz les resplandece a uno en el corazón y uno se encuentra libre, Satanás no se da por vencido, empieza a enviar a aquellos que te quieren desanimar en eso que tú has descubierto que es tan hermoso, que es los caminos del Señor. Entonces te quiere desanimar y empieza a decirte, no, pero tú te estás volviendo loco, tú te dejaste limpiar el cerebro, tú te dejaste, viste un fanático, tú eres ahora un aleluya. Se vuelven bulones, se vuelven bullies, porque eso es lo que hace el enemigo, es lo que hace. Se burla de ti a ver si de alguna forma te desanima, porque wow, ahora encontró la luz, como yo lo voy a mantener en tiniebla. Vamos a ver si provocándole así a su orgullo, a ver si de pronto despierto su orgullo y hago que vuelva en tiniebla. Porque mientras estamos en la tiniebla, estamos bajo las opresiones malignas. Amén. Solamente acuérdense, cuando estábamos, yo me estaba acordando ahora, cuando estaba en la tiniebla, y yo desconozco la persona que fui sin Dios, porque esa persona ya está muerta. Amén. Yo no lo conozco, dije, ¿será que yo realmente era así? Y todos pasamos por ahí, uno mira atrás y dice, wow, yo era feo, yo era horrible, si ese realmente era yo, pero no era yo. Porque cuando eso no tenía la imagen de aquel que me creó, entonces no era yo. Había sido poseído por las opresiones malignas y mi comportamiento era un comportamiento obrando por medio de las tinieblas que me cubrían. Entonces era hijo de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Amén. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Jesús fue ungido para poner en libertad, según Lucas 4:18. Y eso también lo dice el libro de Isaías. Repite esa misma. Cuatro, hermano Rubén. Sí, Señor. Con micrófono, sin micrófono hay una multa. Para ella. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está ahí. Amén. Amén. Sí. Dice más cosas todavía adelante, pero vamos a pararnos hasta aquí. Entonces, nosotros que reconocemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, es con un propósito bien determinado. Y el propósito es que nosotros podamos cumplir esas funciones por la cual hemos sido ungidos. Ser ungido es recibir el Espíritu de Dios. Amén. Y ahí lo dice bien claro. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hay una relación entre la unción y el Espíritu Santo en ti. Amén. No se te ha ungido por un propósito bien determinado. Aunque entendemos que hay diferentes ministerios, pero cuando el Espíritu te unge, es para cumplir por medio de ese ungimiento
esas cosas que son escritas. Pero si nosotros nos perdemos el tiempo en hacer otra cosa que no corresponde al Espíritu Santo, por eso que hay lugares donde la persona entra, salen igual o salen peor. Hay lugares donde uno va a recibir supuestamente la palabra de Dios y entrar de una forma y salen de la misma forma o salen peor. Pero cuando la palabra de verdad y la luz se hace resplandeciente en tu vida, nunca podrás salir igual. Porque la palabra tiene que causar un impacto, un despertar en ti de alguna forma donde tú dices, wow, yo no lo veía así. Tiene que causar un despertar en ti. Y a partir de ese despertar ya empieza una jornada. Porque todo aquel que se despierta en la mañana es con un propósito, ¿no? Cuando el Espíritu te toca, te unge, es para un propósito, porque ya hay un despertar en ti. Amén. Y en ese despertar ya tú empiezas a caminar hacia el propósito para el cual tú has sido despertado. Cuando uno se levanta en la mañana, uno no se levanta para tomarse un cafecito y volver a la cama. La vida no tendría ningún propósito. Entonces me levanto, me tomo un cafecito y vuelvo, me acuesto. Si el café es para despertarle aún más, ¿sí o no? Uno se levanta después de una buena noche de sueño, de recuperación, porque el sueño Dios lo propuso para eso, para que nosotros podamos recuperarnos de nuestros gastos físicos del día anterior y empezar un nuevo día con nuevos propósitos. Entonces, cuando nos despertamos, es con un propósito. Me levanto, me baño, me visto, me cepillo, me hago todo lo que tengo y voy a trabajar, voy a cumplir las funciones que a diario tengo. Entonces, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Me despierto espiritualmente, porque antes de despertarme yo estaba en las tinieblas, no podía ver. Todo aquel que está en las tinieblas no pueden ver nada. Pero cuando la luz del Evangelio se te resplandece en el corazón, cuando la luz del Evangelio te abre los ojos y te quita el velo que te mantenía ciego, ya no estás en tinieblas, sino estás en luz. Entonces, después que hayas sido despertado, ya es el momento donde tú tienes que empezar tu jornada, porque ahí entonces empieza el proceso de liberación de toda opresión maligna. Amén. Pero si te levantas y te vuelves a acostar, no hay liberación, no pasa nada. Hay que empezar su jornada. Amén. Entonces, mientras uno va caminando en el Señor, eso es lo hermoso de Dios. No es que una persona de un día para otro ya es transformada, sino en el caminar con el Señor. ¿Se acuerdan de los dos que venían de Emaús? Los dos que iban a Emaús en el camino. Empezaron a caminar con el Señor Jesucristo, pero sus ojos no fueron abiertos de una vez. Sus ojos fueron abiertos en el momento en que Jesús llegó a su casa y partió el pan con ellos. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. O sea que si en ese momento tú empiezas a caminar con Jesús, no quiere decir que tus ojos se van a abrir de una vez, pero en el momento que tú partas el pan con Él, tus ojos serán abiertos. Y para poder partir el pan con el Señor, fíjese lo que hay que hacer. Él está a la puerta, Él toca. Dice que si alguno oyere mi voz y abriré, yo entraré y cenaré con Él. Entonces cuando tú hables esa puerta, entonces se sienta contigo y parta el pan contigo. Aleluya. Hechos capítulo 10. Yo tengo un primo mío, poco lejano,
Él vive, yo creo que en West Palm Beach, él vive, pero de alguna forma nos hemos encontrado nuestro número de teléfono. Y él ha visto alguno de las prédicas que está en YouTube. Yo creo que por medio de eso me consiguió, no sé. Y nos conocimos desde niño. Y conocí a él. Me dice, lo que más me sorprende, yo sé que muchos se convierten, pero lo que más me sorprende es cómo Dios te usa para predicar la palabra de Dios, porque él entiende español. Yo le dije, pues gloria a Dios. Entonces él tenía cierto comportamiento en Facebook y el hombre se convirtió. Recibió la libertad. Pero la libertad no viene solamente por el oír, viene por el hacer. Lo que tú oyes y lo haces produce en ti libertad. No hay que ser obediente. Si no hay obediencia en la palabra, nadie podrá, porque para poder obedecer la palabra, eso requiere fe, primeramente requiere fe. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Marta? Marta, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Pero, ¿cómo se puede manifestar el creer? Por medio de la obediencia. Porque si yo creo y no hago lo que yo creo, no creí nada. Pero si yo creo y hago, entonces sí creí. Y por haber creído empiezo a caminar en lo que yo he creído. Y por haber empezado a caminar en lo que he creído, entonces empiezo a ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. Y eso empieza a traer bendición, empieza a traer... Porque ¿qué sucede? Dice la Biblia que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero para ser justo, ¿qué hay que hacer? Hay que ser parte de la justicia de Dios, sujetarse a su verdad y a su palabra. Eso es para que no se duerme. ¿Tú quieres mi chaqueta? Bien. Mis amados hermanos, hay una cosa que nosotros debemos de entender. Lo que debemos de entender es que Dios desea lo mejor por cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor por cada uno de nosotros. Pero estamos dispuestos a alcanzar lo mejor que tiene Dios para nosotros. Estamos dispuestos. Si realmente estamos dispuestos, entonces cuando llega la luz a nuestra vida es empezar a caminar en la luz. No puede llegar la luz a nuestra vida y seguimos en tiniebla, porque de esta forma nunca vamos a ver la gloria de Dios, porque Él es luz, Él no habita en las tinieblas. Los que habitan en la tiniebla quedan en la tiniebla y no pueden ver la luz. Pero cuando uno ve la luz, uno deja lo que era tiniebla para caminar en luz. Entonces cuando uno camina en la luz del Evangelio de Cristo, entonces uno empieza a caminar con Dios, y solamente caminando con Dios empieza a suceder liberación, empieza a suceder sanidad, empieza a suceder cosas. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, porque Dios es real, no es un Dios de papel, de madera, de yeso, de nada. Es un Dios vivo y poderoso, donde Él mismo establece parámetros, reglas y leyes y todas esas cosas que Él estableció para que nosotros andemos en ellos. Amén. Si no andamos en ellos, nada va a suceder. Hechos 10, versículo 38. Amén. Verá, hermano. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué hacía Jesús con eso, con lo que Dios ha hecho con él? Después de haberlo ungido con poder, ¿qué hacía Jesús? ¿Se quedaba sentado así, no hacía nada? Empezó a caminar, ¿verdad? Empezó a caminar. ¿Y qué dice? Haciendo todo lo que Dios le guiara que hiciera por medio del Espíritu Santo. Y dice, porque Dios estaba con él. Y todos nosotros deseamos que Dios esté con nosotros. Pero ¿qué hacemos para que Dios esté con nosotros? Empezamos a caminar, empezamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer, o seguimos haciendo lo que nos parece y lo que no nos gusta hacer. Debe de haber un desprendimiento, sacrificio vivo y agradable a Dios, mis hermanos. Así debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. Agradable, la palabra agradable quiere decir que estoy bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le gusta. Eso se llama ser agradable a Dios. Amén. Eso no quiere decir que va a ser por obra, porque nosotros hacemos la obra que hacemos porque somos guiados por el Espíritu de Dios y que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, mis obras sin fe son muertas, ¿verdad? La fe sin obra es muerta, dice la palabra. Pero no quiere decir que las obras no son buenas si son acompañadas de fe. Amén. Por lo tanto, si nosotros empezamos a caminar y a hacer lo que a Dios le agrada y presentarnos como sacrificio agradable a Dios, es porque estamos caminando en fe, haciendo la obra que Dios nos encomendó que hiciéramos. ¿Sí? Y cuando eso empieza a suceder, pues mis amados hermanos, muchas cosas, no solamente el otro problema que el hombre realmente se encuentra es el amor a sí mismo, que impide de que suelte ciertas cosas para poder sujetarse a la voluntad de Dios. Busca las cosas que necesita, busca las cosas que le hace falta, busca sus bienes, busca llenarse, busca para mí. Pero cuando nosotros empezamos a ocuparnos de aquellos que tienen una necesidad real, entonces Dios empieza a ocuparse de nuestra necesidad. Porque por medio de esa relación, dice la palabra de que antes que nosotros hablemos, ya Dios sabe lo que hemos de decir. Él conoce las peticiones de nuestros corazones. Pero para que eso suceda, debe de haber una relación establecida. Porque es por medio de la comunión que Dios conoce. Porque ¿quién le hace saber a Dios las cosas que hay en nuestro corazón? Su Espíritu Santo. ¿Y quién nos hace conocer las cosas que están en el corazón de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, por medio de esa comunión que hay por medio del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada, entonces Dios, antes de que le pidamos algo, ya Él lo sabe, porque ya el Espíritu se lo dijo. Y antes de que nosotros le pidamos a Dios, ya Dios nos lo revela por medio del Espíritu. ¿Sabía yo lo que iba a hablar esta noche? No sabía nada de lo que iba a hablar esta noche. Pero si lo puedo hablar es por medio de la comunión. Porque si yo estuviera en tinieblas, cosas de tinieblas estuviera hablándoles. Pero si estamos en luz, hablamos lo que proviene de la luz. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si realmente queremos disfrutar de la gloria de Dios, si queremos recibir los beneficios, y otra vez le recalco que beneficios quiere decir bendición de lo alto, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén.
Porque cuando pasamos a ser hijos, somos coherederos también, juntamente con Cristo, del reino de los cielos. De tal forma que todo lo que yo necesito del reino es mío, porque soy coheredero. Y como es mío, por cuanto soy hijo, se lo pido al Padre y Él me lo da. Pero si no soy hijo, no pasa nada. Porque para ser heredero uno tiene que ser hijo. Pero si permanezco siendo hijo de las tinieblas, herencia de las tinieblas que voy a recibir, que son las opresiones malignas. Y de eso estamos hablando. Porque es lo único que trae las tinieblas, es opresiones malignas. Porque es el mover de las tinieblas, mantenerte oprimido por diversas cosas. Y llega un momento en que uno dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor te dice, envía un mediador para reconciliarte conmigo. Pero solamente te quieres reconciliar contigo mismo y no quieres nada conmigo. Como entonces yo puedo satisfacer tus necesidades si no te has sujetado a mí. Y solamente te has sujetado a tus propios deseos, tus propios anhelos. Y estoy aquí con mis brazos abiertos, esperando el momento que tú vengas a mí para abrazarte y para bendecirte. Y reconocerte como mi hijo, por cuanto la sangre de Cristo fue vertido por ti también. Conmigo, Él lo puede hacer con cualquiera. Solamente requiere de tu parte la obediencia y hacer la voluntad de Dios. Vemos que parte importante del ministerio de Jesús fue el de libertar a los oprimidos por el diablo. Los demonios son seres espirituales, personalidades invisibles que habiéndose rebelado contra su creador y habiendo sido destituido de sus privilegios como seres angélicos al servicio de Dios, tratan por todos los medios de someter a los seres humanos en su dominio para ser Él su Dios. Y yo le voy a dar un ejemplo que se manifiesta mucho entre relaciones amistosas. Si una mujer casada tiene como amiga una mujer divorciada, la mujer divorciada nunca le va a poder dar un buen consejo a la mujer casada, porque ella es una persona derrotada en su matrimonio. Y siempre la persona derrotada siempre busca en justificar sus razones, no la verdad. Busca en justificar por qué tomó esa decisión y por qué lo hizo así, por qué. Y se justifica y busca y siempre tienden a mostrar que ellos son lo bueno, el otro es malo. Y tienes razón. Entonces, una persona así no puede en ningún momento darle un buen consejo a una persona que todavía mantiene su matrimonio. Y si una persona que tiene su matrimonio
comete la imprudencia de ir a una persona derrotada en su matrimonio, de contarle su problema o de buscar consejo de esa persona, no te va a dar un buen consejo. Tienes que buscar personas que son vencidos. Dense cuenta que los mejores entrenadores han sido campeones en alguna área en su vida. Ninguna persona que ha sido derrotado ha llegado a ser entrenador de nadie. No tienen la capacidad porque no han podido. Tú vas de La Joya, es un entrenador, es un manager de todos los que han sido campeones. Tienen la capacidad de llevar a otro a entrenamiento porque pueden llevarlo a victoria. Nunca he visto una persona que ha sido derrotado toda su vida ir al entrenamiento. Los juegos de básquet han sido personas que han sobresalido como jugador de básquetbol, que entrenan a los que serán los futuros campeones. Y en todas las cosas de la vida son los ganadores, los campeones que entrenan a otros para que sean campeones. Ningún derrotado lo puede hacer. Sí. Y así es en la vida, en la vida de la amistad, en todo. Tú vas a un trabajo, buscan al que más conocimiento tiene, al más experimentado, para entrenar al nuevo, para que sea también un buen entrenador. No buscan al perezoso, al que no hace nada, porque no sé si el perezoso entrena a otro, los dos serán dos perezosos trabajando en una compañía. ¿Sí? Y es así. Es así. Entonces nosotros, para poder salir de nuestra situación, no podemos buscar una persona derrotada para que nos ayude a salir de una situación. Tenemos que buscar a alguien que ha superado las dificultades de la vida, que ha vencido por medio de la palabra, del poder de Dios, para poderte guiar a que tú seas también un vencedor. Amén. Por eso dice el Señor Jesucristo, ningún ciego podrá guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Amén. En mi país dice que en los países de los ciegos los tuertos son reyes. Porque los tuertos pueden guiar a ciegos. Sí. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de mucha sabiduría, porque el Espíritu de Dios nos da sabiduría. Primeramente, para poder llegar a la sabiduría de Dios, tenemos que dejar que la fe es el que maneja nuestra vida, que nos sujetemos en obediencia a Dios por medio de la fe, y que empecemos a vivir y a hacer lo que a Dios le agrada por medio de la fe. Y empezará entonces a suceder la sabiduría en nosotros, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Tan pronto que empiezo a tener temor a Jehová, empiezo a hacer lo que a Él le agrada, y al empezar a hacer lo que le agrada, empieza a venir sobre mí sabiduría, inteligencia, y por medio de la sabiduría empiezo a caminar en rectitud delante de Dios, y por haber caminado en rectitud empiezo a alcanzar victoria, libertad, sanidad y todas esas cosas. Y en vez de ser un derrotado, empiezo a ser un campeón, porque todo aquel que camina con el campeón sale campeón. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo se manifiestan las opresiones malignas? Hay diversos grados de opresiones malignas. Como estamos tratando de fenómenos espirituales ligados muchas veces a manifestaciones psicológicas, los términos usados para identificarlos pueden variar, y la línea de separación entre ellos es a veces tan útil que en algunos casos pudieran ser ubicados en dos o más de las clasificaciones. Sin embargo, la enseñanza bíblica y la experiencia de la iglesia nos muestran
líneas generales los siguientes grados de opresión por parte de espíritus demoníacos. Influencia demoníaca. Dice el doctor Merrill F. Unger en su libro Los demonios y el mundo moderno, algunas personas no salvas que viven una vida moral e equilibrada solo reciben moderadamente la influencia de los espíritus demoníacos, mientras que otras que desprecian las leyes morales de Dios reciben una influencia muy severa hasta que se someten a ellas. Los espíritus demoníacos trabajan con nuestra mente, ejerciendo su influencia para que hagamos cosas contrarias a la ley de Dios, para disuadirnos de orar o leer la palabra de Dios, o para no asistir a los cultos, para adorar a Dios, para crear conflictos entre hermanos en Cristo, etc. Ataduras. Sigue diciendo el doctor Unger, cuando se hace caso omiso a la ley moral de Dios de un modo consciente y persistente, la influencia demoníaca puede transformarse en sometimiento a los demonios. Así, lo que comenzó como un pecado se convierte a una atadura espiritual en la que los demonios exacerban y aumentan la esclavitud a esos pecados, anulando prácticamente la voluntad de la persona. Un ejemplo, una persona que, por ejemplo, que sabe que vamos a tomar un ejemplo de una persona de la droga, que sabe que es malo. Todo aquel que ha hecho droga antes de hacer sabe que es malo, ¿verdad? Pero cuando empiezan no son atados, pero la constante práctica de esto lo vuelven a ser esclavos y lo tienen con ataduras, y para salir de ella es difícil. Y muchas cosas semejantes a esas son unas conductas aprendidas o adoptadas, ¿verdad?, que te llevan a una esclavitud o a una atadura. Por lo tanto, lo único que te puede libertar en esto es una decisión de oír la palabra de Dios, de obedecerla y de sujetarte a la voluntad de Dios. Porque, ¿qué sucede cuando a veces ponen a la persona en un centro de rehabilitación? Cuando la persona va a un centro de la rehabilitación, el espíritu que lo tiene atado o dominado, por cuanto no recibe el alimento que lo fortalece, se debilita, pero no se va. Y tan pronto que la persona sale del centro de rehabilitación, de pronto el tiempo trae sabiduría, trae consejo. Pero si el tiempo no trajo sabiduría y consejo, la persona vuelve y sujeta otra vez la carne con sus deseos, y vuelve a veces la persona a ser peor que la anterior, como dice la Biblia. Porque el espíritu solamente está debilitado porque no está recibiendo el alimento que lo fortalece, que lo permite dominar el cuerpo. Y de pronto dice, no, ya está sano, vamos a darle de alta. Y cuando le dan de alta, el espíritu vuelve y lo maneja, porque ya la persona no tiene voluntad propia. Entiendan eso, que cuando una persona está atada, ya no tiene voluntad propia. Entonces el espíritu es que toma decisión para esta persona. Entonces es una atadura demoníaca, que si la persona está presto para escuchar la palabra de Dios, pues cualquiera que escuche la palabra de Dios para obedecerle puede ser libre de cualquier atadura, porque la palabra de Dios tiene poder para eso. Pero tú también tienes el poder para obedecer la palabra de Dios o desobedecerla. ¿Sí? Solamente la palabra de Dios es suficiente. Dice la palabra que es apto para corregir, redarguir, instruir en toda justicia. Amén. Opresiones.
La esclavitud a los demonios alcanza a veces un punto en el cual los espíritus demoníacos acosan y atormentan a sus víctimas. Estas opresiones pueden consistir en voces, obscenidades y otros fenómenos llamados poltergeist. No sé cómo se diría eso en español. Sí, pero ¿cómo se dice en español? Porque yo no creo que eso sea como una posesión. Como una posesión. Sí. Apariciones de espíritu o fantasma, ataques de mordeduras, golpes, etcétera, de parte del espíritu demoníacos. Y las formas más repugnantes: el incubo y el sucubo, la agresión sexual por parte de espíritus a mujeres y hombres respectivamente. Otra forma de opresiones son las enfermedades causadas por el espíritu de enfermedad, las cuales son verdaderas opresiones del cuerpo, que no pueden ser sanadas por medios naturales. Pueden ser dolores de cabeza y de otra parte del cuerpo, ataques de asma, síntomas de cualquier otra enfermedad, y aún el ir secándose hasta la muerte. ¿Qué males causaban los demonios en los siguientes casos? Según Mateo capítulo 9, versículos 32 y 33. Hermana Giovanna. Duende, fantasma. Mateo 9, 32 y 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Amén. Entonces hay cosas que nosotros vemos y pensamos que es natural o es normal, cuando realmente es una atadura espiritual. Amén. Entonces, si nosotros con nuestras vidas no manifestamos una sujeción a Dios, escuche bien lo que yo le voy a decir. Si nosotros con nuestras vidas no manifestamos una sujeción a Dios en obediencia, y que seamos un testimonio vivo de que caminamos con Dios, no tenemos la autoridad de causar ninguna libertad en nadie. Porque, como yo le digo, no somos nosotros los que hacemos los milagros, es la presencia de Dios en nosotros que hace el milagro. Y para tener la presencia de Dios en nosotros debemos de sujetarnos a Él, donde llegamos a tal punto de que yo no vivo, es Él que vive en mí. Porque si no podemos llegar a este punto, entonces todavía somos más sujetos a ser atados o manejados por demonios que libertar a otros con ataduras de demonios. Amén. Pero entonces, pastor, ¿cómo yo puedo llegar a este punto? Cuando tú entiendes que tu vida le pertenece completamente a Dios, entonces empezarán a suceder esas cosas. Micrófono para atrás, por favor. O sea que aquel que no esté cimentado, sujeto a la palabra, y que sea completamente entregado a nuestro Señor, no tiene la autoridad de hacer ninguna liberación. No en general, porque
muchos pueden hacer milagros, pero no por medio del Señor. Por ejemplo, en el caso que yo lo digo, si hay una manifestación de alguien, entonces una persona que no esté... Mejor que no se acerque, porque también puede ser dominado por el mismo espíritu, o se le puede traspasar el Sí. espíritu a esa persona. Porque recuérdate de los dos que fueron a orar a sacar un demonio, y entonces el demonio lo que hizo fue que se burló de ellos, y le dijeron conocemos. Sí, sí. Entonces sé también de alguien que intentó también hacer una liberación, hubo una manifestación ahí, y es una persona que tiene cargo en iglesia y todo eso, y ella salió de la iglesia, empezó a vomitar, se desmayó, hizo de su cuerpo y todas esas cosas. O sea que lo que estaba ahí, al ella no estar en con lo que estamos hablando, No si está respaldada. Sí, no está respaldada. No viene con la unción del Espíritu Sí, Santo. por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Hablo con diáconos Entonces mujeres, nosotros que estamos ahí, y nosotros mismos que estamos ahí, de dejar que la persona que están para eso, pues que hagan porque uno nunca sabe. Si usted siente que no está... Si tú sientes que tu vida está sujetada a Dios, y cuando yo digo sujetada a Dios, porque ¿qué es lo que hace un ladrón para poder entrar en la casa? Busca el lugar más débil, ¿verdad? Y por el lugar más débil entra y saquea. Sí. Y saquea y hace lo que le parece. Eso es lo que hace un ladrón. Estudia primero cómo es que yo me voy a meter aquí, cómo voy a hacer lo otro, y busca y actúa, ¿verdad? El demonio hace lo mismo. ¿Dónde está la debilidad en ti? Él entra ahí y empieza a saquear. Entonces, para que no haya debilidad en ti, tú tienes que estar muerto y que Cristo es el que viva en ti. Amén, porque teniendo a tal campeón tomando el lugar en tu vida, entonces todo te saldrá bien. El diablo no te puede tocar. Dice la Biblia que los son nacidos de Dios, el diablo no le toca. Y dice la Biblia también ser irreprensibles. Ser irreprensibles. Por eso el demonio que está tal vez en la persona o lo que sea, ve esa persona que no está completamente y sabe cuál es la debilidad, y sabe o si está en pecado o si no es completamente, y lo avergüenza de Amén. ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Cuando nosotros buscamos un refugio, vamos a decir que si viene una tempestad o cualquier cosa y buscamos un refugio, vamos a decir que ese edificio es el refugio, entramos en el edificio, entonces ahora que estamos dentro del refugio, solamente dependemos que el refugio nos guarde, nos cuide, nos protege. Entonces, si Dios es nuestro refugio, si me están entendiendo, ¿verdad? Ya me están entendiendo. Si Dios es mi refugio, cuando yo entro a Dios, yo tengo que solamente depender de Él. Y como Él nunca ha perdido una batalla, es el refugio más seguro que podemos tener. Amén. Entonces, es la misma forma. Entonces, después que tú entras en ese refugio, tú dependes del edificio, no depende de tu fuerza, porque si tú dependieras de tu fuerza, de tu capacidad, tú estuvieras fuera del refugio. Pero como no puedes entrar a un refugio para depender del refugio de que te vaya bien. Asimismo, cuando nosotros buscamos refugio en Dios, dejemos de depender completamente de Él. Donde sabemos que con nuestras capacidades, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría propia no podemos hacer nada, porque dependemos totalmente de Él. Y hasta que no entendamos eso, vamos a sufrir consecuencias tras consecuencias, opresiones tras opresiones. Cosas no van a suceder porque no nos hemos sujetado a la voluntad de Dios.
Y lo más que el enemigo conoce es la autoridad. El enemigo sabe quién es la autoridad y a quién Dios le dio la autoridad. O sea, que el que no tenga autoridad, que sienta que no está firme, que no camine, que deje el trabajo a quien Dios ha puesto para hacer. ¿Qué dice Mateo 12, 22? ¿Cómo, antes de llegar a leer esa parte, cómo yo puedo entender? Oye bien lo que yo le voy a decir, que es muy importante eso. Lo que yo le voy a decir ahora es como un password. Un password, una palabra clave que te da acceso. ¿Cómo yo puedo saber que Dios tiene completamente control de mi vida? Alguien que me responda a esa pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que Dios tiene el control completo de mi vida? Después. Cuando hacemos su voluntad. Ok, ya respondiste. No podía responder 2 veces. Estás acá. Es buena la respuesta, pero hacer la voluntad tiene que haber una definición. Cuando se hace su voluntad, pero que uno ve que cosas imposibles que se manifiestan en el vivir de uno, que el Dios lo está protegiendo. Ok, ya respondiste. No se oyó. No se oyó. Yo no oí acá, tú estás muy lejos. Cuando uno no reacciona, uno está muerto, le pasan circunstancias y uno dice, wow, yo no reaccioné, Dios es que está en mí. Está buena la respuesta, wow. Está buena, pero todavía no es lo que yo busco. Está buena la respuesta. Y tiene que ver con la respuesta que es realmente. Pero cuando uno confía en Dios y es obediente a la palabra. Está buena la respuesta, pero no es lo que yo busco. Tiene que ver con la respuesta, pero no es la exactitud. Se lo digo. Cuando pase lo que pase contra mí y yo no me salgo del amor de Dios. Sí, tiene que ver. Es lo que yo digo. Pero la palabra clave es que yo me mantenga en el amor de Dios. Aunque mi vida corra peligro, aunque me roben, aunque me abofeteen, aunque me hagan lo que me hagan, yo permanezco en el amor de Dios y en la compasión y en la misericordia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por todo lo que le hemos hecho nosotros a Dios, Él nunca dejó de ser el Dios de amor. ¿Verdad? No merecíamos nada y lo dio todo por nosotros. Entonces, si realmente queremos reconocer que somos de Dios, la esencia de Dios tiene que estar en nosotros en todo tiempo y que nada nos saque de la comunión con Él. Amén. Amén. Mira, Jesucristo exactamente. Jesucristo, ¿qué dijo en la cruz? Señor, perdóname. Mira, están maltratando al hombre. Lo están clavando en una cruz. Lo abofetearon, le hicieron todo. ¿Y qué dijo Él? Perdóname. Pero si fuera nosotros, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes qué. Si fuera nosotros, ahí salimos del amor. No podemos decir, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Tú no sabes quién yo soy un hijo de Dios, no te metas conmigo. Eso es nuestra respuesta. No te metas. ¿Verdad, hermana? Añadiendo un poquito más a todo lo que se está diciendo que va con la palabra y la pregunta, yo diría que también
yo venía pensando en eso. El enemigo me ha dado mucho, desde que antes de que yo le sirviera al Señor, me viene oprimiendo, como usted estaba diciendo, pero más me ha oprimido desde que yo soy cristiano. Me ha dado lastigazo, me ha barrido el piso con mi honor, con mi reputación. ¿Qué no se me ha hecho? Pero yo en el camino decía, pero Señor, y hasta se me sale la lágrima cuando pienso en muchas cosas. Y digo, pero Señor, todo lo aguanto porque usted aguantó más por mí que lo que yo pueda. Todavía yo no se puede comparar lo que usted aguantó por mí y yo no he llegado hasta lo que usted sufrió por mí. Yo tengo que aguantarlo. Deme fuerza y fortaleza, aunque el enemigo me siga lastigando. Amén. Y me siga dando, deme fuerza para ir a la iglesia, para servirle y para no negarlo. Amén. Amén. Entonces eso es sujeción a Dios, es sujetarse a la voluntad de Dios. Quiere decir que si el viento sopla de ese lado para mí, pues yo me sujeto a lo que el viento me lleva de ese lado, me sujeto. O sea, es sujetarse a lo que Dios quiere, no preocuparse por nuestras vidas. ¿Cuántos se preocupan por sus vidas? No es que yo hable demasiado antes de hacer la pregunta, ya nadie me va a responder. No es para contestar eso, sino que Jesucristo vino a mostrarnos y hacer la voluntad del Padre. Siempre hizo la voluntad de su papá, siempre obedeció hasta el final, y incluso en el momento donde el Padre lo abandona, que ya fue ya lo último, ya cuando lo iban a tomar preso, en ese momento él estaba solo, ya él era igualito de carne y todas esas cosas, y no tenía el Padre no lo estaba protegiendo en ese momento. Entonces él vino y nos enseñó lo que era el Padre, nos mostró su Padre. Entonces, si él vino y nos enseñó quién era Dios, su Padre, entonces él vino ¿para qué? Para que nosotros siguiéramos dando el ejemplo de quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús en nosotros? Pues nosotros imitar todo lo que él hizo, la obediencia, el amor y todo lo que él hizo. Nosotros tenemos que ser una copia de Jesucristo. Amén. Amén. En ese momento que tú estás hablando, es el momento que muchos de nosotros podemos pasar por ahí, donde realmente debemos de manifestar en tiempos así. Es lo que tenemos la oportunidad de manifestar nuestras convicciones, ¿verdad? Que no sea que el Espíritu Santo siempre esté ahí fortaleciéndonos, guiándonos, sino en el momento donde estamos despojados de la presencia, que sea nuestra convicción que nos ayude a seguir en el tiempo. Amén. Entonces, estamos casi. Mateo, leemos Mateo 12:22, lo hemos de leer todavía. 12:22. Ok, léalo. ¿Quién tiene el micrófono más cerca? Ok. Amén. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Y nosotros no sabemos realmente cuántas cosas que la presencia de Jesús puede hacer en nuestra vida hasta que le permitimos que Él esté en nuestras vidas. Amén. Mateo 17, 14 al 18. Hermana Jocelyn. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece
agradecer muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Hasta 17. Hasta 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. Y 16. ¿cómo? Oh, perdón. Y lo he traído a tus discípulos. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Amén. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Amén. 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 O sea que lo que estaba diciendo Jesús era que le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento que deberían de tener la fe suficiente para que esas cosas pudieran suceder. Entonces Jesús, al decirle hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo es de soportarlos, lo que estaba diciendo Jesús no era realmente que va a estar un tiempo y ya no, porque su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero lo que le está diciendo, hasta cuándo he de soportarlo, hasta cuándo es que yo tengo que hacer cosas para que su fe pueda ser tan activo de tal forma que hasta cuándo he de estar con vosotros enseñándole todas esas cosas para que realmente se desarrolle su fe y que esas cosas pueden soportar. Amén. Porque su palabra nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. O sea, no es eso lo que refiere Jesús cuando está hablando a sus discípulos. Porque le está diciendo hasta cuando ustedes cabeza dura, testaruda, cabezones, hasta cuándo ustedes van a aprender de mí mientras estoy con vosotros, hasta cuándo tengo que soportar su falta de fe. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Porque estando el Maestro con nosotros, estando la palabra entre nosotros predicada, enseñada, revelada, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tal vez diría algunos, ¿hasta cuándo he de enseñarles? ¿Hasta cuándo es de estar aquí enseñándole? ¿Cuándo van a crecer en la fe? ¿Cuándo van a tomar la decisión de sujetarse al Señor y hacer su voluntad? ¿Hasta cuándo he de soportar? Sabemos que Dios no va a soportar todos los días. Él es paciente, dice la palabra, pero lo que está diciendo en el momento es soportar su falta de fe. Amén. Porque la palabra es enseñada, es predicada. Pero muchos no reaccionan en la fe. Reciben y no cambian, no se dejan transformar. Y siguen el mismo rumbo de la vida. ¿Hasta cuándo? Amén. Porque hasta entonces nada va a suceder, hasta entonces nada va a suceder, pero el día que cada uno decida de tomar las riendas en las manos y de decir ahora mi vida va a ser de fe, para fe y por fe. Y entonces ese momento empiezan a desatarse todas las cosas que los tienen atadas y impiden de que puedan crecer y conocer y entrar en esa dimensión de que Dios quiere que nosotros entremos. Nosotros sufrimos porque queremos, nosotros sufrimos ciertas cosas porque queremos, porque no hemos decidido entregarle las riendas de nuestra vida a Dios. Ya tengo que terminar. La próxima semana vamos a hablar de posesiones. Yo le pido que siga que no falte en esa clase, porque esa clase es muy importante. Y la semana próxima vamos a seguir con ella para que podamos seguir edificando nuestra vida en la verdad y así recibir la libertad que necesita nuestra alma en Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu Espíritu que nos guía,
por tu palabra que nos da libertad, sanidad y liberación. Te pedimos, Señor, que siempre tengamos los oídos listos, dispuestos, Padre Santo, para escuchar tu verdad. No solamente para escucharla, sino después de escucharla, sujetarnos a ella. Porque sabemos que tu verdad es la que nos hará libre de toda atadura, de toda opresión malignas. Pedimos, Señor, que en nuestras camas, en nuestros sueños, tú seas redarguyendo nuestros corazones. Inquiétanos, Padre Santo, a que dejemos de vivir y que vivamos por ti. Inquiétanos, Señor, a que dejemos de ser lo que queremos ser y que seamos lo que tú quieres que seamos, Padre Santo. Inquiétanos, Señor, todos los días, redarguyendo nuestros corazones, Padre Santo, de toda mala obra, Padre, para darte el lugar que te pertenece. Enséñanos, Señor, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de ti. Enséñanos, Señor, a despojarnos completamente del viejo hombre que está viciado y contaminado para recibir el nuevo que es creado según tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a todas esas cosas, porque tus planes, tus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestras debilidades y fortalécenos, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Y que las cosas que no podemos sujetar, Señor, tú nos ayude a que lo pongamos a los pies de Cristo y reconocerte, Señor, como Rey de nuestras vidas, de todas las áreas de nuestras vidas, no de una parte, Señor, sino de todas las áreas de nuestra vida, para que tú reines, de manera que podamos sentir tu presencia partiendo el pan con nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros entendimientos espirituales. Gracias te damos, Señor, mi Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.